Listo. Inició la grabación, así que ya se pueden colocar presentes, muchachos. Muy bien. Voy a empezar a compartir la pantalla para que empecemos la clase. Ojalá se nos una más gente a lo largo del transcurso de la clase. Bien, me alegro de tener una clase más, de tener la oportunidad de estar aquí haciendo clase con ustedes. No sé quiénes fueron los que fueron ayer. Hola, profe. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Así que nada, yo voy a empezar a hacer las clases, a este tema iba, que en el fondo las clases van a cambiar ahora en adelante, porque el lunes que a ustedes les toque historia, yo les voy a hacer la clase allá, ya por lo que Tío, no se entiendo. escucha y no está silenciado. ¿No me escuchan? ¿No se escucha? No, tío, yo sí lo escucho. Daniel, ¿eres tú? Los demás sí me escuchan. Él escribí. Bueno, como les decía, el tema el sistema de las clases sí van a cambiar porque en el fondo el lunes que a mí me toque clases con ustedes, la clase del jueves no se va a hacer. ¿Me van entendiendo? Se cambia para el lunes en la mañana. ¿Se entiende? Entonces el jueves no habría clase porque se hizo el lunes. En cambio, la semana que a ustedes les toca ciencia y por ende no les toca historia, les tocaría la clase el jueves, porque el lunes tuvieron ciencia, no historia. ¿Me van entendiendo cómo funciona ahora el tema? A lo que voy con esto es que durante los lunes, claro, se van intercalando. Ustedes van a tener un lunes ciencia, al otro lunes historia. Así van a estar. Y el lunes que, por ejemplo, no les toca historia presencial, les toca virtual. Por ende, tendríamos la clase el jueves a esta hora, esa semana. Las semanas que les toque historia de forma presencial, yo voy a estar allá con los que vayan y además transmitiendo para los que no vayan, ¿cierto? Y esa semana, obviamente, como tuvimos historia en los lunes, esta clase del jueves a las 12 no iría. Solo por esas semanas. De esa forma se va a ir intercalando, Antonia, para que vaya quedando claro, ya por si, bueno, si tienen alguna duda o si quieren yo más rato escribo formalmente ahí en el Classroom para que quede mejor planteado. Ya, eso quería mencionar. Como les decía, las clases presenciales van a empezar y yo me he preocupado sobre todo de que las clases se lleven a cabo de forma simultánea para los que no vayan. La idea no es perjudicar a los alumnos que no vayan a clase, sino que ofrecer esta instancia para que los que puedan, piensan y quieran ir de forma presencial, vayan, ¿ya? Si me preguntas si yo estoy de acuerdo o desacuerdo, me agrada, en lo personal, me agrada, estoy muy aburrido en la casa, pero hablando desde el punto de vista responsable, me preocupa, ¿ya? Por eso es que el autocuidado y todas las medidas de prevención son sumamente importantes. No queremos que nadie se contagie. Y lo más importante para eso es el autocuidado. Así que sin más, nada más que mencionar respecto al tema, eh, si no me equivoco, el próximo lunes nos tocaría la próxima clase presencial conmigo. Así que ahí vamos a estar viéndonos. Eso. Vamos a empezar con el tema de la clase que tiene que ver justamente con todo el periodo de formación del país. Ya vimos de cierta forma lo que era en la época colonial, pasamos después por los cambios políticos, la creación de los derechos del hombre, la comparamos con la creación de los derechos humanos y nos dimos cuenta de la importancia de esta declaración. Esperemos un poquito. Bueno, entonces se da, por ejemplo, el tema de que
Ya vimos la Declaración de los Derechos del Hombre y nos dimos cuenta de que todos los artículos ahí presentes plantean las bases de una república, digamos, moderna, de una república que permite el desarrollo integral de los tres poderes del Estado, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial. Una república moderna que respeta las libertades individuales de las personas, que respeta los derechos de estas personas, en fin. Y Chile, cuando se independiza de España, es lo mismo que llega a pasar si usted se va de la casa un día cuando sea un poquito más grande. Es empezar todo de nuevo, es estructurar un país desde cero. Ese era el desafío que va a tener la élite chilena para principios del siglo XIX. Un desafío interesante que se va a dar de forma interesante porque vamos a ver ahí que van a haber algunas dificultades, algunos desacuerdos, en fin. Este periodo se le conoce como anarquía o ensayos constitucionales. El nombre de anarquía yo no lo comparto mucho, ya que aquí se le da se denota el término asociándolo con el caos, con el desorden, siendo que no siempre tiene que ver la anarquía con eso, más bien la anarquía tiene que ver con una autogobernación, que es lo que efectivamente ocurre durante esta época. Como no va a haber un gobierno central establecido, una constitución, se va a dar una especie de caudillismo. Ya cuando hablamos de caudillismo, hablamos de que el que tiene más plata, el dueño del territorio, va a ser el que mande. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo cómo se da este periodo. Lo siento, señor, que está llamando, estoy en clases. Adiós. Temporalidad. Este periodo comienza. Ya, ok. Bueno, ahí vamos a ir. Ojalá que vuelva. Ojalá que vuelva pronto la Martina. Se extiende desde la abdicación de O'Higgins, es decir, desde que O'Higgins deja su cargo, hasta el triunfo de los conservadores en la batalla de Lircay en 1830. ¿Y de dónde salió esa batalla? Bueno, lamentablemente los desacuerdos van a llegar al punto en que se va a desarrollar una guerra civil, ya entre dos bandos donde van a ganar los conservadores y, digamos, en 1830 la historia política de Chile se va a encauzar, ya finalmente va a encontrar su camino. ¿De qué se caracterizó este periodo? Bueno, primero que nada, al igual que cualquier país independiente, cualquier país que hay que crear desde cero, ¿cierto? Chile necesitaba un rol, necesitaba un papel en todo lo que era este mundo, ¿ya? Recordemos que estamos en el siglo XVIII y a pesar de que para nosotros parezca muchos años atrás, cuando hablamos de historia en general es súper poquito, fue hace 200 años, muy poquito. Entonces ya estamos hablando de un mundo que va en vías de una globalización, ya estamos hablando de un mundo que hay una intercomunicación entre las potencias, entre los continentes, ¿cierto? Hay un constante comercio, relaciones comerciales, políticas, guerras, intereses, en fin. Es un mundo muy parecido ya al actual, ¿ya? Entonces Chile va a buscar una especie de rol, de ¿qué hago acá yo? ¿Con qué vengo a aportar? ¿Qué es Chile? ¿Qué vamos a hacer? Entonces busca una nueva institucionalidad política, tratar de decidir cuál era la forma más apropiada de dirigir el Estado. Entonces este va a ser el dilema durante esta época, entre 1823 y 1830, este va a ser el gran dilema en Chile. ¿Cómo dirigimos el Estado? ¿Cómo dirigimos la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una industria? ¿Vamos a vender productos naturales? ¿A qué nos vamos a dedicar? Ese es el dilema de Chile. Lamentablemente, va a costar ponerse un poco de acuerdo, ¿ya? Un poco, esto va a pasar un poco porque O'Higgins tuvo que abdicar, y digo tuvo que abdicar, no fue voluntariamente, porque lo tenían más bien contra la espada y la pared. Y como abdica O'Higgins, siendo él el representante en algún momento del poder central, quizás quien podía unificar las visiones de toda la aristocracia chilena, cuando él se va, se van a hacer válidos todos los puntos, ¿ya?
y no todos van a pensar igual que O'Higgins, y no todos van a pensar igual que de la otra forma, en fin. Entonces va a haber constantemente un dilema y una discusión de cómo se debería armar Chile, por así decir de una forma. Edwards, historiador, se refiere a este periodo como generalmente intermitente e inestable. O sea, vamos a tener un par de años un tipo de gobierno, después en 3 años más vamos a intentar otro proyecto, nada que ver. O sea, si hoy en día tenemos sectores en la política, sectores económicos, sectores de la sociedad que están un poco desconformes con este proceso constitucional que estamos viviendo ahora, ¿cierto? El 20% de la población que votó rechazo, digamos. Para ese tiempo, la Constitución se cambió como 3 veces en 5 años, ¿ya? Entonces, ahí sí que estamos hablando de inestabilidad. Yo entiendo completamente la visión de estas personas que hoy en día plantean y dicen, pero Chile viene un periodo malo porque va a tener que readaptarse. Bueno, es lógico, ¿ya? Eso es lo que se viene. Pero imagínense, en este periodo era peor aún, porque en el fondo vamos a estar con proyectos constantes aquí, peleas por allá, una guerra civil, en fin. Por eso es que se le denomina como anárquico, porque en el fondo Chile va a ser gobernado por los patrones, por los jefes, por los empresarios, por el dueño de la tierra, en fin, van a estar gobernando sus propios territorios, ¿ya? Mientras ocurre esto. En realidad fue solo un tiempo de gobierno sin forma. Ese es el tema, ¿ya? Por eso es que se le considera que se vivía una anarquía. No hubo un gobierno claro, nunca hubo un proyecto claro que encauzó el país, en fin. Porque, por ejemplo, cuando los conservadores ganan la guerra civil y se establecen en el poder, estableciendo la República Conservadora, vamos a hablar de aproximadamente 60 años que van a estar los conservadores en el poder. O sea, miento, 30 años, fueron 30 años lo que los conservadores van a estar al poder, pero van a ser casi 100 años lo que la constitución creada por este partido va a durar en Chile, porque va a durar desde 1833 hasta la constitución de 1925 de Alessandri, ¿ya? Otra constitución, la de 1925, también nace como es bien parecido el nacimiento de esta. La diferencia es que la de 1925 también nace a responder toda la problemática social que había para ese entonces, pero fue elaborada, digamos, por la élite. Ya no, la ciudadanía no participó, solamente a la hora del plebiscito, de aprobarla o rechazarla, ya creada. Entonces vamos a hablar de 100 años en que se va a mantener una constitución casi, que va a ser la primera de Chile. Pero antes de eso se vivió todo este torbellino político, por llamarlo de una forma. Por eso es que hablamos de caudillismo, ¿ya? Y de crisis económica también. O sea, Chile va a necesitar encontrar su rol económico, pero ¿cómo podemos empezar a vender vender y comprar productos si tampoco no tenemos idea de cuál va a ser nuestras leyes? O sea, está todo patas para arriba. Es como que usted se cambie de casa y llega a una casa desordenada más encima. Tiene que empezar a ordenar todo. Las cosas de la cocina estaban en el living, el baño estaba arriba del sofá, qué sé yo, estoy inventando, ¿ya? Pero usted va a tener que ir aquí y empezar a ordenar todas las cosas donde deben ir, los poderes del Estado, establecer los límites, ¿ya? Entonces ese más o menos el tema que quiero que entiendan, la discusión que se va a plantear. Vitale dice que detrás de la caracterización de la anarquía hay una intencionada deformación histórica. Esto es lo que yo hablaba, ya que menciona la anarquía como un término peyorativo, lo ve como algo como un desorden, siendo que no siempre igual. Yo no lo digo, es todo lo contrario, es una estructuración, pero no es precisamente caos, ¿ya? Para designar una importante etapa de nuestro pasado nacional, fue impuesto por la tradición conservadora del triunfo del IRCAI, con el objetivo de descalificar el periodo.
claro, cuando los conservadores llegan al poder y establecen por primera vez la Constitución y establecen la República Conservadora, van a nombrar el periodo de esta forma. Un poco para vanagloriarse a sí mismo, como decir, este país era una anarquía antes que llegáramos nosotros, los conservadores, ¿cierto? Un poco para eso, ¿ya? El término, esto se ocupa siempre, ¿ya? La política siempre se ocupa esto de menospreciar términos y enaltecer otros. Por ejemplo, cuando ahora se dio este tema del estallido social, ¿se acuerdan que cuando en noviembre surgió toda esta proposición de hacer una nueva constitución, hablaban los políticos, sobre todo en las cúpulas políticas, se hablaba de la paz social? Son términos que se ocupan siempre de forma peyorativa o de forma de enaltecerlos para un poco cambiar conceptos de la sociedad. Ojo con eso. Siempre cuando veamos algún político que ocupa mucho una palabra, yo les recomiendo que la busquen en el diccionario, porque ahí ellos son, esa es una estrategia de discurso también, ¿ya? Y no importa el bando político, todos la aplican de igual manera. Nuestro presidente es el maestro de una técnica que se le llama el double speaking, el doble discurso, que es cuando a ti te preguntan algo y respondes otra cosa. Vais cambiando el tema a medida que vais respondiendo. Es un maestro en eso, don Sebastián. Se abrió una lucha entre periodos, se abrió una lucha entre facciones de la sociedad que eran ambos. No va a ser una lucha de clases, precisamente si es que eso estaban pensando la guerra civil que se va a llevar a cabo, sino que más bien va a ser una lucha entre la misma élite, ¿ya? Van a luchar los burgueses jóvenes, empresarios, comerciantes jóvenes, versus comerciantes un poquito más viejos y conservadores, ¿ya? Esos años fueron de aprendizaje para la clase política chilena, un aprendizaje valioso a pesar del fracaso posterior. Elementos de continuidad para la independencia. Primero hay que partir con qué vamos a continuar teniendo en Chile desde la independencia. En general se constituyen ámbitos económicos y sociales, el mantenimiento de la estructura económica colonial, el inquilinaje, la hacienda basado en la agricultura, etc. O sea, vamos a seguir con una economía colonial de agrícola, del campo, ¿cierto? Por ende vamos a tener una dependencia económica marcadísima, ¿ya? Vamos a tener que seguir vendiendo a los países vecinos, en fin, los productos naturales y un legado cultural español claro, o sea, eso perdura hasta el día de hoy. Esta clase se está haciendo en español, en castellano, y somos parte de una entidad, de una comunidad católica, ¿cierto? Entonces, el legado español más claro no puede estar en nuestra sociedad. Consecuencias económicas de la guerra de independencia. Gastos del ejército obligan a imponer sistema de impuestos. Eso es clásico y se tiene que dar en todo país. Ya los ejércitos nacionales se mantienen a través de los impuestos. Cosechas perdidas porque en el fondo no va a haber con quién comerciar. Este clima de inestabilidad no me permite establecer relaciones diplomáticas, excepto con Inglaterra, que nos va a prestar platita para ese entonces, lo que se le conoció como el empréstito de Londres, ¿ya? Inglaterra, muy amiga de Chile desde el comienzo de que Chile es Chile, porque sabemos bien que Inglaterra es como es como cuando le levantó, como cuando alguien le levanta el pololo a alguien o algo así. Porque, claro, Chile era una colonia española y Chile estaba obligado a comerciar con España por orden del rey, ¿cierto? Estamos claros con eso. Pero ahí estaba Inglaterra mirando desde la ventana y decía, Chile, si algún día decides independizarte, podríamos ser socios. Yo te compro todo, no hay problema. Bueno, y Inglaterra fue uno de los principales en gestar y estar constantemente saboteando los planes de España. Por ejemplo, uno de esos ejemplos puede ser los corsarios, ¿ya? Estos piratas contratados por la corona inglesa para sabotear, robar, secuestrar barcos comerciantes españoles en el mar Atlántico o en el Caribe, por ejemplo.
Inglaterra siempre trató de sabotear la colonia española y es que eran rivales. Recordemos que en Europa, Francia, España, Inglaterra, Holanda en esta época, van a estar, Portugal, van a estar luchando entre sí, entre quién es la mejor potencia, más tecnológica, con más plata, con el mayor ejército y el mayor terreno. Aquí Chile y el mundo aún, el mundo en general, Europa, todavía no tiene el escarmiento de la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Ya no han vivido esas atrocidades que van a vivir durante el siglo XX, que transformaron a Europa en lo que conocemos hoy, como países mucho más mesurados, tranquilitos, ¿cierto? Después de 2 guerras mundiales, cualquiera queda tranquilo, pienso, y civilizado, pienso yo. Complicado. Elementos que sí cambiaron a partir de la independencia. Obviamente, hablamos del ámbito político, ¿ya? Cambios de forma de gobierno, ya que no existe el gobierno central de España, hay que autogobernarse. ¿Cómo nos vamos a autogobernar? Fin a las instituciones coloniales. Chao casa de contratación, chao consejo real, chao virreinato, todo eso, pum, para afuera. Y el término del monopolio comercial. Esto hace enlace con lo que veníamos hablando previamente con Inglaterra, ¿cierto? Ya no estoy obligado a comerciar con España y Chile va a ser gran socio de Inglaterra, Estados Unidos, en fin. Socialmente, el ordenamiento piramidal que ya se mantenía desde la colonia va a seguir igual, ya a diferencia de que ahora la división social no se va a establecer por etnia, sino que se va a establecer, digamos, económicamente hablando. Ahora, como los burgueses mandan la sociedad, es el dinero el que establece tu superioridad social. Por ende, los inquilinos, mestizos, en fin, los mismos de siempre, van a seguir siendo la principal fuerza de trabajo. Este sector no tiene incidencia en las decisiones políticas. Ya los inquilinos, el trabajador no va a meterse en la política, no le van a permitir meterse en la política. Las leyes de ese tiempo van a establecer que, por ejemplo, solo pueden participar en los consejos o en las votaciones los hombres mayores de 25 años y que tengan una propiedad a su nombre, ya sea un territorio, una casa o que estén casados, ¿ya? O sea, tenía que estar casado para participar desde los 21 también. En fin. ¿Por qué se hacía esto? Estará preguntando usted. ¿Cuál era la idea de dejar a la gente pobre fuera de la política? Bueno, en gran parte el analfabetismo. Ya en ese tiempo no hay una educación establecida de forma estatal o formal, y solo los que aprendían, solo los que estudiaban eran las familias adineradas. Por ende, el jornalero, el campesino, el artesano, no tenía idea de lo que era educarse, aprender a escribir, a leer y mucho menos va a entender de política. Entonces se le discriminaba social, económicamente hablando e intelectualmente hablando, ¿ya? Sin ir más lejos, Diego Portales, que después lo vamos a ver, es un personaje importante para la historia de Chile. Él veía al campesinado prácticamente como un rebaño, ya que había que tratarlo mal y recompensarlo si se portaban bien, así literalmente. Decía que había que darle con el palo y el bizcocho, o sea, si había que pegarle si se portaba mal la población más pobre y darle su recompensa y hacerles sentir que todo está bien si es que se portan. Así pensaban los elitistas de la época. ¿Seguirán pensando igual de la población? Un misterio. El tema es que en este tiempo lo hablaban abiertamente, porque como los rotos no sabían leer ni escribir, ¿qué van a saber ellos de lo que uno habla entre ellos? Bien, para ese entonces vamos a tener 5 bandos. 5 bandos. De esos, los más importantes van a ser los pelucones, que son los conservadores, y los pipiolos, que son los liberales. Estos dos se van a enfrentar en una guerra civil. Los federalistas van a intentar hacer su proyecto, pero no les va a funcionar. Los o'higginistas también van a intentar hacer su proyecto y van a autogobernarse, pero tampoco va a funcionar. Y los estanqueros son un grupo de jóvenes comerciantes que es bastante interesante la relación que van a tener para el futuro
con los conservadores. Así que ahí pueden copiar si quieren, doy un minutito para que copien los nombres de los bandos. Los más importantes siempre van a ser estos dos. Déjenme marcarlos acá. Pelucones y pipiolos. Al pelucón se le llamaba pelucón porque eran el sector más conservador, eran los más viejitos. Y si usted ve películas de la época del siglo XIX, existía esta moda de ponerse estas pelucas blancas, ¿ya? George Washington, todos estos personajes no tenían el pelo así, ¿ya? Era una peluca que se ponían con estos rulitos para los lados, bien chistosos, y esta colita para atrás. Por lo general eran calvos estos caballeros o tenían otro, pero usaban peluca. Se usaba mucho en esa época, ¿ya? Interesante moda. En cambio, los pipiolos eran burgueses mucho más jóvenes, ¿ya? Y no ocupaban estas pelucas ni nada, ni nada por el estilo. Eran mucho más liberales y se acercaban más a los ideales de la Revolución Francesa, ¿ya? Por eso es que también eran mal mirados, porque sabemos bien que en la Revolución Francesa, por ejemplo, la parte de los jacobitas que eran liderados por Robespierre empezaron a cortar cabezas, en fin. Entonces toda esa historia se conocía. Por eso es que también se les miraba de esa forma así como... Pero estos son medio extremistas. O sea, imagínense. Empresarios extremistas. Solo el siglo XIX nos puede plantear algo así. Grupos políticos. Aquí los vemos de forma más detallada. Ya los pelucones, que también son llamados conservadores, se caracterizaban por ser católicos, ricos y terratenientes. El pipiolo era un joven aristócrata más liberal y, como digo yo, se veían influidos por la idea de la Revolución Francesa. Bienvenida, Constanza. Los estanqueros eran un grupo económico dirigido por Diego Portales. Aquí aparece nuestro amigo Diego Portales, que mantienen un monopolio comercial con algunos productos, el tabaco, los naipes, etc. Diego Portales y Rizarri, entre otros, van a ser estanqueros que van a ser bien amigos del comercio exterior, con Inglaterra, en fin. Cuando los pelucones lleguen al poder con la República Conservadora, Portales se le va a unir y va a ser uno de los principales actores del primer gobierno, ¿ya? Incluso llegando a redactar la Constitución de 1833. Los o'higginistas perseguían el regreso de O'Higgins a Perú. Son como los que hoy en día dicen, si estuviera vivo mi general, nada de esto estaría pasando. En fin, gente que vive del pasado. O'Higgins se fue y ya no iba a volver, porque lamentablemente O'Higgins tuvo varios conflictos internos, ¿ya? De esto no se habla mucho, pero se le culpó de la conspiración de matar a Carrera, de la desaparición de Carrera, ¿cierto? De la desaparición de Rodríguez, en fin. Se le culpaba de eso, se le atribuyó también una actitud tiránica, ya, de que el hombre llegaba y tomaba decisiones sin consultar al Congreso, en fin. Entonces le dijeron, ¿sabe qué, don Bernardo? ¿Por qué mejor no se va? Así en buena. Y no le quedó otra que decir, bueno, me voy para el Perú. Y los federalistas, que eran dirigidos por José Miguel Infante, que impulsó las leyes federales. José Miguel Infante tenía una buena relación con lo que era el gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Por ende, él vio en Chile que se podía hacer quizás un gobierno federalista. Y usted estará preguntándose, ¿qué es un gobierno federalista? Como el de los Estados Unidos, ya está separado por estados, por distintos estados que son independientes política y económicamente hablando entre sí, pero que responden a un gobierno central, ¿ya? Eso pasa en Estados Unidos. En cambio, o sea, en Estados Unidos, todos los estados, los 50 estados, California, Massachusetts, New York, Washington, en fin, Iowa, Nevada, West Virginia, en fin, los 50 estados que tienen estos chiquillos, son independientes entre sí y cada uno tiene sus propias leyes,
¿ya? Y su propio modelo de desarrollo, sus propias leyes ecológicas, de estupefacientes, de lo que sea, de aborto, en fin, ¿ya? Hay estados en Estados Unidos que, por ejemplo, el aborto es libre, otros que son sumamente conservadores donde no se permite bajo ninguna manera. Hay estados donde la marihuana incluso, por ejemplo, es despenalizada o incluso legal. Tú puedes comprar marihuana en un negocio, y otros donde está totalmente prohibida, ¿ya? A ese nivel de diferencias hay entre un estado y otro en Estados Unidos. O el tema de las armas, ¿ya? El manejo de la arma. Hay estados donde se te permite incluso poder andar con un arma en la calle sin ningún problema, y otros que obviamente se te permite tener armas, pero en tu casa solamente, o dentro del auto, no andar con un arma en el bolsillo, digamos, en fin. Son distintas leyes. Entonces, José Miguel Infante vio la posibilidad de Chile en establecer algo parecido, ¿ya? México también tiene distintos estados, y no es solo Estados Unidos el único que tiene eso, ¿ya? Son varios, México entre otros. Pero no funcionó. No funcionó debido a que Chile, si bien es un país amplio, si uno ve el mapa y dice, pero si se puede dividir en varias partes y todo bien, pues, ¿sí? El tema de Chile es su geografía, pues, chiquillos. El norte y el sur están muy alejados entre sí. Santiago es el centro de Chile y uno de los desafíos más importantes de Chile hasta el día de hoy. Y aquí también hay que mencionar el régimen militar, que uno de sus principales objetivos era luchar contra la descentralización de Chile, ¿ya? Porque Chile en el fondo siempre estuvo y ha estado y sigue estando centralizado en Santiago. Y es debido a nuestra forma, porque como somos un país largo y angosto, ¿cierto? Es difícil la comunicación entre norte y sur, o sea, hay como 2 días de diferencia en carretera, digamos. Es un tema complicado hasta el día de hoy. Entonces el proyecto de José Miguel Infante, federalista, tampoco va a funcionar. Estos van a ser los 3 proyectos principales que van a llegar, ya, esto sí que lo pueden copiar, ya, lo recomiendo que lo copien. La Constitución Moralista en 1823, que buscó un poco establecer las bases del comportamiento social en Chile, ya, combatir un poco el desorden, los vicios, las malas costumbres, la delincuencia, en fin, porque como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre que hay una inestabilidad política y económica, los delincuentes aparecen rápidamente a hacer de las suyas, ¿cierto? Entonces era necesario poner un paralé al asunto, ¿ya? La Constitución Moralista va a durar poquito, aproximadamente 3 años, ya que después va a llegar el proyecto de las leyes federales en 1826, ¿ya? No va a funcionar por lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Nuestra estructura geográfica, en fin. Y después se va a establecer la Constitución Liberal en 1828. Todo bien hasta ahí, pero lamentablemente al gobierno conservador no le parecía, ¿ya? En el artículo 250 se afirma: en la legislación del Estado se formará el Código Moral, que detalla los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad, formándole hábitos y ejercicios y deberes, instituciones públicas, ritualidades y placeres que transforman las leyes en costumbres y costumbres en virtudes cívicas y morales. O sea, prácticamente este periodo de Chile se va a tratar de educar a la población. ¿Se entiende? Es como si tuviéramos un colegio gigante lleno de niñitos que no saben comportarse. Así lo ve la élite. Y es necesario enseñarle de moralidad, de enseñarle de hábitos, deberes, de los placeres, cuáles sí, cuáles no, y las costumbres y las virtudes cívicas y morales. O sea, había que educar al pueblo. Así lo ve la élite. Lo cual es muy cierto. O sea, tenemos una gran población analfabeta, tenemos una gran población que vive en la brutalidad. Era necesario, ¿ya? El gobierno de Ramón Freire, entre 1823 y el 26, o sea, va a durar todo lo que duró la Constitución Moralista.
Eso es lo que vamos a ver a continuación. Se caracteriza por la abolición definitiva de la esclavitud en 1823 y la incorporación de Chiloé, último bastión realista en el territorio chileno. O sea, van a expulsar a los últimos españoles incorporando la isla de Chiloé. ¿Por qué no funcionaron las leyes federales? Bueno, falta de cultura cívica en la población. Eso también era importante y se me olvidaba mencionar. La gente tampoco estaba preparada para entender que eran un estado independiente y que aquí empezaba un estado y después allá terminaba el otro, mucho menos de entender de que las leyes de un estado en otro cambiaban, en fin, ¿ya? Por el escaso desarrollo económico de las provincias, ese otro tema. Habían provincias donde no se conocía aún sus riquezas, por ende tampoco se les podía establecer un rol económico principal. No se sabía que en el desierto había cobre, salitre, en fin, no, o en el extremo sur que habían recursos naturales. No se conocía a Chile de forma suficiente. Por ir en contra de un carácter unitario, en el fondo también era importante, había mucha gente que estaba de acuerdo con que Chile debía ser un solo estado, y lo es hasta hoy, ¿cierto? Hoy Chile es un solo estado. Y por sobre todo debido a las rivalidades entre provincias y la capital. Constantemente iba a haber rivalidad sobre que Santiago era muy centralizado, ¿ya? Luego va a venir el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Se va a crear la Constitución de 1828 y se convocan a las elecciones generales en 1829. O sea, por primera vez vamos a hablar de elecciones. Y él va a establecer la constitución que se conoce como constitución liberal, ¿ya? Esto lo estoy pasando rápido porque estas constituciones no son tan importantes, en el fondo son estos ensayos constitucionales. El presidente de la República, quien era elegido por votación indirecta, paréntesis, ¿cómo funciona la votación indirecta? Usted vota por el partido, no vota por una persona. Es como si ahora nosotros votáramos por PPD, UDI, DC, Partido Comunista, Frente Amplio, en fin. Y el partido que gana, ¿cierto? Elige al representante. O sea, en ese tiempo uno va a elegir entre Partido Liberal, Partido Conservador, y si gana, por ejemplo, el Partido Conservador, ellos proponen un presidente. Así se elegía en ese tiempo. El poder legislativo es bicameral, van a haber diputados y senadores. La religión oficial del Estado es la católica, apostólica, romana, ninguna otra. Con exclusión del ejercicio público de cualquier otro. Es decir, que yo podía tener otra religión, pero no podía profesarla ni practicarla de forma pública, ¿ya? Solo se hacía en mi casa, en mi privacidad. Garantizaba la libertad de expresión y proclamó la igualdad ante la ley. Importante destacar eso en una constitución, ¿ya? Causa de la Revolución de 1829. La elección del vicepresidente. Entre los candidatos se encontraba José Joaquín Prieto, que era conservador, pero ninguno de ellos pertenecía al Partido Liberal. La mayoría en el Congreso, designó a Joaquín Vicuña, quien era liberal. El Congreso creyó hacer uso de la disposición constitucional que le autorizaba a rectificar la reelección. Ante eso, como querían poner a José Joaquín Prieto y al final terminaron poniendo a Joaquín Vicuña, se creó toda una pelea entre los congresistas, que eran mayoritariamente conservadores, versus el Ejecutivo, que en ese entonces va a ser liberal. Y se va a crear una guerra civil, que es una guerra civil interna entre los políticos, ¿ya? Comenzada en Concepción por el general Prieto, dado por el Congreso que había violado la Constitución, ¿cierto? El Congreso pasa a llevar la Constitución y el Ejército del Sur avanzó sobre la capital. Freire se trasladó por mar, situándose junto al río Maule. Los dos ejércitos se enfrentaron junto al río Lircay en la séptima región. Y Freire, liberal, fue derrotado totalmente. Eso va a dar origen a la República Conservadora, muchachos, ¿ya?
Vamos a presentar la República Conservadora a continuación. Voy a dejar ahí esto por si no lo alcanzaron a copiar, que es lo más importante de los ensayos constitucionales. Ya, esperemos un poquito. Encuentro el PPT de República Conservadora. Muy bien. Acá está. Bien, se ve, ¿cierto? Con esto vamos a ir terminando la clase de hoy, ¿ya? Presentándole un poco lo que viene. Como vemos acá, esta es una línea de tiempo que presenta todo este periodo desde la abdicación de O'Higgins. Espera un poquito, déjenme poner la pantalla completa. Ahí sí. Desde la abdicación de O'Higgins en 1823 hasta el inicio de la República Conservadora, que se va a dar acá en 1830. Acá se dieron los ensayos federales, que no funcionó, y después con Ramón Freire se intentó la República Liberal, que fue vapuleada por los conservadores, llegando estos al poder. O sea, a quienes se le culpó de violar la Constitución, llegaron al poder. Chile lindo. Entonces, al 1803 se plantea el inicio de la República Conservadora. Para terminar, mencionar que la República Conservadora consagró un periodo de relativa estabilidad y crecimiento económico, ¿ya? Va a ser un periodo donde se va a invertir sobre todo en la economía, en establecer un comercio establecido. Valparaíso como puerto principal va a cobrar mucha protagonización, ya va a haber una modernización en el transporte de las cosas, la aparición de los primeros ferrocarriles por ahí, la minería va a empezar a ser parte importante del comercio chileno, y también se va a invertir sobre todo en lo intelectual, la educación en general. Se va a traer gente desde afuera que le enseñe a profesionales acá en Chile, crear profesionales, crear un cuerpo de profesionales, de doctores, profesores, arquitectos, ingenieros, en fin. Se necesitaba desarrollar el país, educar a la población para que en pos del desarrollo económico de este mismo, ¿ya? Eso lo vamos a ver con detalle en la próxima clase. También vamos a ver el tema de la Constitución de 1833 y diseñada por el ministro de Justicia en ese entonces, Diego Portales. Si no hay mayores dudas ni preguntas, muchachos, dejamos la clase hasta acá. Que tengan una buena semana y nos vemos el lunes. Tengo entendido, no estoy seguro. Si no es el lunes, nos vemos el jueves. Que esté muy bien, chiquillos. Vamos a dejar